Bueno, primera instancia agradecerles a todos y a todas por este espacio, por participar, por sumarse, y también agradecer bueno, la colaboración también de la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades, y bueno, agradecer también la presencia de los consejeros y consejeras egresados y estudiantes, al vicedirector y a todos los estudiantes y docentes que están acá compartiendo este espacio, y también un agradecimiento especial porque ellos están recién bajados del avión, comieron recién y bueno, y están acá compartiendo con nosotros este espacio más íntimo. Es un espacio donde podemos intercambiar desde otro lugar, estableciendo un espacio más bien de confianza, de intercambio. Así que bueno, muchas gracias, infinitas gracias, porque sabemos que bajarse del avión, comer y estamos ahí. Siesta, aire acondicionado. Pero bueno, queremos aprovechar que están acá y agradecemos que ustedes nos estén acompañando aquí. Les cuento un poquito para que ustedes los conozcan. Hoy, digamos, en estos días, en el marco del CODESOC, que es la reunión que se realiza por el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, están, digamos, acá ya llegaron decanos de todo el país, de las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, y entre ellos está acá Gisela Spasiuk y Néstor Artiñán. Gisela Spasiuk es licenciada en Trabajo Social, magíster en Gerencia y Administración de Programas Sociales, cursa el doctorado en Antropología Social, es docente de grado y posgrados en temáticas de trabajo social, políticas públicas y género. Es investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, también integra el Centro de Estudio y Promoción de la Equidad de Género, Flora Tristán, en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Misiones, integra el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, y actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Néstor Artiñano es licenciado, magíster y doctor en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, es docente e investigador en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, docente de la especialización en abordaje de las violencias interpersonales y de género, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, integra el área de género y diversidad sexual, publicó también el libro Masculinidades Incómodas, Jóvenes, Género y Pobreza en el año 2015, y actualmente es el decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, la verdad que para nosotros es un gran honor, placer que ustedes estén acá, que estén compartiendo con nosotros, y bueno, esta actividad un poco fue pensada para intercambiar sobre el lugar que tiene el género en la formación de trabajo social y cómo eso se puede implementar o pensar o reflexionar y a su vez también accionar a través de diversas programas o acciones en relación a la formación del trabajo social en términos de investigación, extensión y docencia. Así que nos gustaría que ustedes nos compartieran un poco sus experiencias en relación a esta tensión que estamos también viviendo en este momento histórico, en donde es necesario, urgente, como cuestión de agenda política y pública, la transversalización del género, ¿no? De la categoría, y a su vez también, bueno, una discusión si efectivamente para lograr sobre todo una sociedad más igualitaria, más democrática, y en estos espacios académicos, educativos, nosotros estamos formando trabajadores sociales
y para nosotros sería muy importante también que ustedes nos pudieran compartir sus experiencias. Bueno, por ahí reconstruir sin ánimo de hacer paralelismo ni nada por el estilo, pero las propias experiencias por ahí pueden llegar a sumar algunos elementos a la hora del trabajo también en otras unidades académicas. En la Facultad de Trabajo Social de La Plata podemos decir que no fue nada fácil, digamos, poder trabajar estos temas. Podemos decir también que se logró instalar a fuerza de militancia, a fuerza de pulmón, digamos, de mucho trabajo. Primero algunos seminarios optativos, lo primero que aparece como o algunos ejes en algunos proyectos de investigación, allá por muy fines de los 90, por así decir, sí, más o menos mediados, fines de los 90. Y después eso como que de a poco se fue instalando, pero a medida que va creciendo van apareciendo cierto interés, digamos, y yo creo que en términos de facultad hay un punto que marca, que es que algunos, bueno, yo graduado en ese momento, ayudante graduado, más una profesora, otros graduados, estudiantes, armamos un área de género y diversidad sexual dentro de una unidad de investigación. Si bien era como un área de investigación, también hacíamos actividades vinculadas más a al debate, digamos, a plantear las discusiones que había, bueno, por aquellos años, estamos hablando del 2009, sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género, la cuestión del aborto, digamos, todo instalando también hacia adentro estos temas, y en la docencia garantizando seminarios. Dentro de la currícula de la licenciatura en Trabajo Social están los seminarios optativos, o sea que el estudiantado puede elegir un seminario, generando, digamos, una posibilidad. Creo que estaba como muy invisibilizada todavía la cuestión de género. Entonces empezamos como estrategia con vinculando género y cine. Entonces por ahí eso también, el primer año tuvimos creo que 8 o 10 inscriptos, y al segundo o tercer año ya teníamos alrededor de 40, digamos. Entonces un poco el sembrar, digamos, estos temas fue que el radio pasillo después circule, se instale, y el tema que no parecía que hubiera nada que ver con el género, que por ejemplo no sé, el 87-88% de la población sean mujeres, digamos, y era como que eso no interpelaba a la institución. Después también tuvimos la posibilidad del cambio de plan de estudios. Ahí tuvimos fuerte debate, si bien se venía discutiendo desde hacía muchos años. Hubo un cambio de gestión, año 2014, y la decisión política fue, bueno, último consejo antes de las vacaciones de invierno, el plan se vota, ya hace 15 años que estamos discutiendo este plan, no puede seguir más, digamos. Entonces, haya acuerdo o no haya acuerdo con los sectores que por ahí planteaban, digamos, más desde la lógica estudiantil, en una lógica de la renovación lógica en una institución. Es como que para cuando los años superiores se ponían al tanto de cuáles eran las discusiones, ya los años inferiores querían tener derecho a, digamos, poder saber de qué se discutía y a poder aportar. Bueno, eso como que en algún momento había que poner algún límite, decir, bueno, hasta acá llegamos, en todo caso después revisamos. Y ese fue el momento, digamos, de definir. En ese momento particularmente estaba como consejero graduado, y nuestra propuesta era de una materia, una asignatura que pudiera trabajar el tema de la intervención y el género, digamos. Y bueno, no nos dio
la suma de fuerza, por así decirlo. Los estudiantes que querían seguir discutiendo se retiraron, los docentes, ahí aparecen, que seguramente en todas las instituciones aparecen, es no, bueno, pero el género es una moda, el género no es algo que atraviese todo, el género es una cuestión particular, entonces ponemos género, tenemos que poner discapacidad, tenemos que poner adultos mayores, tenemos que poner niñez, tenemos que poner materias específicas de cada una cosa. Nosotros discutíamos que no era así, que el género era algo que era una dimensión, que en todos esos otros ejemplos que se nos pretendía igualar, en todos había cuestión de género. Teníamos la decana en ese momento, actual vicedecana, que estaba totalmente de acuerdo, digamos, y con bancando esta posibilidad, pero la suma de fuerza no llegó con otros sectores que lógicamente también eran importantes para poder generar esto, y ganó, digamos, la imposibilidad de poder tener una materia para discutir estos temas y aprender y demás. Tuvimos una especie de pequeña revancha hace un par de años cuando tuvimos el profesorado en trabajo social y dijimos, bueno, vamos acá ahora sí, ya había un amortiguo, digamos, bueno, sí, ya se había instalado el tema, pero de buena primera la materia no estaba. Como no está, bueno, tensión, al final logramos negociar un seminario obligatorio a 32 horas, pero esas dificultades, lo digo en términos de que en todas las instituciones la cuestión de género es algo que incomoda, digamos, y ante esa incomodidad mejor no nos metemos ahí. Mejor lo dejamos así las cosas como están y apelamos a que todas las materias puedan hablar de género, y cuando todas las materias hablan, ninguna materia habla. Entonces ahí hay un problemita. Entonces medio como que ojalá todas las materias, pero también es un riesgo a mi criterio que materias donde no hay formación, que estaría bueno, pero que no hay formación, terminen reproduciendo la cuestión más patriarcal del género, digamos, y no una perspectiva de género como la entendemos nosotros. A partir de, digamos, en esto, con lo que quiero traer es todas las tensiones que estos temas traen, digamos, y que abordar estos temas no es fácil porque hay una inercia, hay un instituido, unas instituciones que a mi criterio cuesta mucho mover. Y creo que en todos los cambios en cuestiones de género son muy pasito a paso, digamos, porque aún cuando estamos viviendo en sociedades machistas, homofóbicas, patriarcales, por más que nosotros entendamos que eso no nos atraviesa, sí, nosotros somos parte de esa sociedad y tarde o temprano vamos a pisar el palito y vamos a reproducir las cosas que racionalmente o ideológicamente decimos que estamos a salvo. No, somos parte de la sociedad y creo que el estar alerta es el gran aprendizaje de cómo hacer para reproducir en todo caso la menor cantidad de veces posibles esas cosas que lo único que llevan es a aportar a la desigualdad, aportar a la jerarquía masculina, aportar a la heterosexualidad obligatoria, aportar a toda una cuestión que desorganiza la sociedad más que organizarla en términos igualitarios. Creo que después, más ligado a las experiencias de investigación, hay proyectos de investigación que también podemos decir que son más o menos las mismas los mismos grupos digamos que va por ahí el interés, digamos. Entonces, qué sé yo, a la hora de hacer una maestría o un doctorado, aparecen ahí, digamos, productos en esas tesis como productos de investigación ligados a esta cuestión de género, o proyectos más grupales, o algún proyecto de extensión o demás, pero creo que si bien se ha hecho mucho, creo que hay
muchísimo por hacer. Y eso también lo vemos en términos sociales, digamos, en términos, yo creo que un testeo de cuándo vamos a tener cierta igualdad va a ser cuando, por ejemplo, en la legislatura hay una norma que dice que tanto porcentaje deben ser varones, tanto porcentaje deben ser mujeres. Pero cómo se conforman los poderes ejecutivos, nación, provincia, municipios, no hay una norma, y ahí vemos cómo se masculinizan esos equipos, digamos. Entonces, yo creo que ahí ese es el testeo, no la fuerza de la ley, que está bueno porque lleva a que un sector que por sí no accedería, pero el avance de la sociedad en términos igualitarios lo vamos a poder ver cuando tengamos misma cantidad de gobernadoras que de gobernadores, cuando la cuestión de la diversidad sexual y alguien que esté ocupando esos cargos no sea algo que llame la atención, cuando una persona trans pueda ocupar cualquiera de esos cargos y no sea noticia, sino que sea una persona más igual que todo el resto de las personas. Entonces, creo que ahí es cuando creo que falta mucho. Y hoy justo hablaba también en términos, por ejemplo, de cuánto hace que la mujer vota, digamos. En términos históricos es ayer no más, nada. Entonces, ahora sería imposible pensar que venga un gobierno, que seguramente hay algunos nostálgicos de ese pasado que dicen no, la mujer no debe votar, pero no se atreve a decirlo, ya eso es un logro. Y no habría consenso jamás a que la mujer para volver para atrás. Entonces yo creo que cuando uno ve todo lo que falta, siempre es necesario, por el espejo retrovisor, ver todo lo que se ha hecho y ver de los lugares a los que no se va a volver. Entonces me parece que eso también es importante, porque también de ahí viene el empujón para conquistar todo lo que falta. Bueno, más o menos esto como un pantallazo respecto a lo que es la Facultad de Trabajo Social. La universidad tiene también protocolo desde creo que 2014, 2015. Ya creo que estamos en etapa de revisión. Es una herramienta que es buena, pero porque antes no había nada, pero a su vez creo que el ponerlo en la práctica es donde esa herramienta uno puede ver para qué cuestiones sirve y para dónde es necesario revisarla, así que creo que vamos a entrar en una etapa de necesaria revisión, y bueno, más o menos sería el panorama que tenemos por la facultad y por la universidad. Cualquier cosa después y de vuelta hacemos más. Bueno, en principio también gracias a ustedes por recibirnos, y la verdad que es un placer estar compartiendo. También es la primera vez que vengo a Catamarca. Vengo de Misiones y me sorprendió, no sé qué idea me había hecho, pero me sorprendió el verde de Catamarca, así que sí, me parecía que iba a ser más. Así que bueno, muy contenta. Bueno, retomando un poco primero contarles un poco cuál es mi mundo en el que cuál es el mundo en el que me muevo en términos académicos. A diferencia de Néstor, ni mejor ni peor, yo no soy decana ni integro un cuerpo de una facultad de trabajo social. En mi facultad están las ciencias humanas y las ciencias sociales, como en otros lugares del país, y son 19 carreras, agrupadas en esas dos, entre pregrado y grado. Son 12.500 alumnos, más de cerca de 600 docentes y alrededor de casi 200 y pico de no docentes, en 4 edificios. Y no lo digo en términos descriptivos nada más o anecdóticos, sino porque el contexto, y lo sabemos bien los trabajadores sociales, también es fundante para poder comprender procesos, decisiones, políticas y acciones, ¿no? Entonces, y en estos temas, como decía Néstor, mucho más. Bueno, en esa facultad hay una historia con las cuestiones de género. Primero decirles algo, cuando hablamos de estos temas, ninguno de nosotros puede hablar desde afuera. Todos sabemos algo de esto y lo sabemos desde la experiencia vital. Es diferente a otros temas. El que no tiene o no porta una discapacidad
habla, pero habla desde un lugar que no lo vive, no lo siente, lo habla de afuera, ni mejor ni peor, pero es un lugar claramente diferente. En cambio, cuando hablamos de estos temas, lo hacemos desde el lugar de la propia experiencia vital, sea la que sea. Entonces, desde ese lugar todos sabemos algo. Desde ese lugar, este tema no es solo un tema de trabajo, es un tema nuestro, o debería serlo, por ejemplo, un tema sentido, percibido y priorizado, porque somos sujetos sociales, lo vivimos y lo padecemos porque somos sujetos generizados o sexualizados, ¿no? Nadie escapa a la experiencia vital de la sexualidad, en el amplio sentido, no digo de la genitalidad, de la sexualidad. Y desde ese lugar, como trabajo social, trabaja con temas que hacen no solo con temas, sino tiene una definición ético-política de trabajar con procesos de emancipación, de transformación de los procesos de desigualdad, dado que en la experiencia vital y en gran parte de esa experiencia vital y del discurrir de la vida, los padecimientos subjetivos y reales tienen que ver con las cuestiones de desigualdad del patriarcado, como decía Néstor, o como desigualdades de género. Entonces, de ese lugar es un tema también de agenda profesional del cual no podemos escapar. No pudimos escapar nunca, pero menos ahora que, como bien decía Rosana, es un tema que está visibilizado, y no por casualidad, como decía Néstor, en la agenda pública y social, sino puesto fuertemente por la Marea Verde y por todo el trabajo de las movilizaciones y de la militancia del feminismo, que marca un antes y un después en este país y en otros, para pensar estos temas como temas de democratización social, de sentido más humano, de sociedad, que a nadie le debería asustar y contra los que nadie debería oponerse. Sin embargo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasa en nuestra vida? Hay gente que se opone, ¿no? Y también dentro de lo disciplinar todavía, no todos entendemos por qué la interrupción voluntaria del embarazo debe ser pensada en términos de derecho y no en términos ideológico personales. ¿Me explico? Entonces ahí hay una gran tensión con estos temas y sin juzgar, como decía Néstor, sino poniéndolos en debate, respetándonos, porque de lo que se trata es que los temas se instalaron en el espacio de lo público y se instalan en las agendas de formación del trabajo social y también en el sistema universitario. Porque hay, como bien decía Néstor, hay como dos planos. Que uno tiene que ver particularmente con las currículas y la formación profesional, y otro tiene que ver con las decisiones que las instituciones universitarias toman en el plano de lo organizacional, que ahora yo voy a hablar ahí más como para contar un poquito sobre eso. Respecto al trabajo social y a manera de hipótesis, estos no son temas nuevos tampoco, porque se trata, el género no existe en la realidad, el género es una categoría de análisis, lo que existen somos sujetos sexualizados, existen identidades, existen vidas vividas, con más o menos padecimiento, depende del lugar que te tocó en esa desigualdad de género, en ese orden natural, entre comillas, que en realidad es la construcción sociocultural de a dónde pusieron a unos y a otras. Y ahí, en los 80, las universidades, y mi facultad en particular, funda el primer grupo de investigación que se llamaba Estudios de la Mujer. ¿Por qué? Porque va en concordancia con muchas universidades, con la onda de los estudios de la mujer en ese momento, y que se investigaba sobre todo, pero no se trabajaba para adentro, ¿se entiende? O sea, se investigaba, se intentaba producir conocimiento en esa clave, qué le pasaba a las mujeres en la desigualdad, se miraba al sujeto mujer como prioridad, y se llamaba así porque los organismos internacionales hablaban del enfoque de mujer, y la política pública se pensaba, igual que en la consecuencia con la producción de conocimiento, como enfoque de mujer. Eso fue avanzando en términos de Simone de Beauvoir para acá, la ciencia social va aportando. Todos tenemos mucho para ahí, en los movimientos sociales, el debate, el diálogo, y se empieza a correr eso, y entre los fines de los 80, principios de los 90 y un poco más, empieza a pensarse en términos de estudios de género. ¿Por qué? Porque no alcanza con mirar la situación del sujeto más subordinado o subalternizado, que éramos las mujeres, sino que había que mirar la relación construida desigual en el patriarcado, varones y mujeres. Por eso también empiezan los estudios sobre las masculinidades. Si nosotros seguimos en esa línea,
no como acumulación lineal ni positivista, sino como producto de procesos sociales, de disputa, de construcción de conocimiento, de debates, de militancia y demás, lo que tenemos hoy es que, para hacerlo gráfico, de mujer a género, y de género en todo caso lo ponemos a géneros o a diversidades o a identidades. ¿Por qué? Porque ya el conocimiento empieza a dar cuenta, dice, no alcanza para ver la desigualdad en esta clave mirándola de forma binaria, porque nos queda afuera una serie de sujetos que no se identifican con ese modelo ni de una cosa ni la otra y que tienen derecho a autopercibirse, sentirse y vivir sin ningún tipo de discriminación, como decía Néstor, en el mundo. Entonces hoy estamos en esa. De todos modos coexisten los modos de mirar. Hay gente que todavía investiga con enfoque de mujer, de género. Cuando hablamos todavía se nos mezclan. Lo cierto que en términos de perspectiva teórica, y eso está atravesando las carreras de trabajo social y atraviesa todo el sistema universitario y otras carreras de formación profesional, inclusive las de medicina, que está bueno que las atraviese, o las de derecho, que debería empezar a... Que digo porque se sentían siempre más alejadas. Las de social estamos como más cerca de estos temas por una cuestión casi... pero hay otras carreras que no se problematizaban, y hoy, para pensar en clave, si queremos mirar derecho y violación de derecho, la justicia tiene mucho que decir, ¿no? Hasta hace poco eran crímenes pasionales, ahora son femicidios. Entonces, esa es la transición en términos... estoy haciendo una somera síntesis, pero lo digo como para ubicar el contexto en el que problematizamos la formación de trabajo social, esto como tema, y en el que nos movemos las universidades también. Bueno, desde ese lugar, lo que está pasando hoy... quiero retomar lo que decía Néstor. Claro que hablar de estos temas incomoda. Pero incomoda, como dicen varias autoras, porque lo que hace es interpelar el orden dominante. Interpela el orden, y al interpelar desordena, porque pone en otro lugar que no se puede comprender y uno no sabe qué hacer, no sabe dónde ubicarte, ¿no? Entonces el no docente me pregunta, ustedes vino la comunidad LGBTQR, pues estamos armando ahí, bueno, dentro de las acciones que ahora les voy a contar que estamos haciendo, y entonces mi secretario, yo le vi la cara, y yo sé lo que le pasa que no sabe cómo hablarle, y no quiere meter la pata, que como decía Néstor, eso es todo por suerte se da cuenta de lo que le pasa a él. Él no puede con eso. Bueno, yo salgo, lo recibo, tengo la reunión, cuando salgo le digo, ¿qué te pasó? Y no, profesor, lo que pasa es que yo nunca sé que, no quiero dejarla, no quiero meter la pata, no quiero, claro, es secretario de privada, ¿no? Entonces le digo, mira, es sencillo, le digo yo, si vos ves fisonómicamente un varón, lo tratás de él, no debería enojarse, y si ves en fisonomía a una mujer, en la autopercepción, la tratás como ella. Le digo, en principio hay como una clave ahí que no debería ponerte, aunque sea relativa, porque yo me da cuenta que era lo que le incomodaba. Entonces me dice él con mucha sinceridad, es que yo no vi ninguna mujer ahí, no vi ningún sujeto mujer. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Eso era... Pero por lo menos se da cuenta, antes esa visibilización no existía, lo que existía era la acción, una acción o acciones. En esa acción aparecía, pero no visibilizado, el prejuicio, la desigualdad, la violencia. O sea, se traducía en una violencia percibida por alguien que ni siquiera podía hablar de esa violencia. Jurídicamente hay un orden que dice que tenemos derecho, y en eso Argentina es un país que, con todas las brechas que tenemos, sigue siendo de vanguardia en términos de una serie de consideraciones que instalaron que algo que era del ámbito de lo privado, de lo que nadie podía hablar, que parecía que era una responsabilidad exclusivamente personal, de enfermedad, de esto, en todo hoy sea un asunto de derecho y público. En eso, bueno, nos abre a todos los que trabajamos en lo social un montón de cuestiones, ¿no? Antes preguntábamos, ¿tenés novia? ¿Tenés novio? Hoy, si hacemos eso, podríamos ser denunciados por mala praxis, ¿no? Para que veamos, y todavía no sale porque somos sujetos sexuales. Entonces vinimos como incorporando un lenguaje dominante, nos fuimos pasando a un lugar no sexista, pero ahora tenemos que pasarnos al otro lugar que es más amplio, de integración, que todavía está, y no lo digo solo como sujeto y como profesionales, lo digo también como organizaciones formadoras. Y ahí, y después abro el debate, porque me parece que eso es lo más importante, contarle un poco, bueno, el Consejo Interuniversitario Nacional, y no por casualidad, incorporó como parte de su agenda y de sus comisiones de trabajo la Red Universitaria contra las Violencias de Género.
No, es Red Universitaria de Género y contra las Violencias, en ese orden, así enunciada, porque vieron que las palabras dan cuenta, el orden también da cuenta, entonces de ese modo enunciado. Y marcó para el plano de las organizaciones universitarias, ¿no? Las instituciones, 4 grandes líneas de trabajo que van en concordancia con lo que debiera pensarse en el resto de la política pública y de las organizaciones públicas. Uno, que es el más conocido, es el abordaje de las violencias adentro de las instituciones, que tiene como su correlato empírico, como decía Néstor, en los denominados protocolos, que hay diversos, que en este momento en el sistema universitario solo 7 universidades no tienen protocolos, y que, como dice Néstor, tiene un montón de cuestiones ya para revisarse, que si quieren después podemos hablar de eso. La segunda línea de trabajo tiene que ver con pensar y reflexionar sobre cuáles son las políticas de igualdad. Yo no uso la palabra igualdad, uso la palabra equidad, pero el CIN lo enuncia en términos de políticas de igualdad. En las organizaciones que se vinculan con su correlato empírico con, por ejemplo, la ley de paridad, que acaban de aprobar varias universidades. Yo vengo de una facultad feminizada, porque tiene las humanas, que son las de formación docente, y las de trabajo social, bueno, comunicación, ¿no? Que por la historia son profesiones feminizadas. Y fíjense ahí la paradoja, ¿no? Y en la historia de esa institución, que tiene 45 años, o un poco más, pero 45, yo soy la segunda decana mujer. Para que vean las paradojas de la construcción del orden de matriz patriarcal, que aún en lugares, como decía Néstor tan claramente, el orden patriarcal nos atraviesa a todos, y la reproducción de ese orden es tan fuerte que cualquier no sé, la teoría sistémica diría, cualquier input diferente que uno le ponga hace reaccionar al sistema de un modo visceral para poder reproducirse en su homeostasis. No soy sistémica, pero digo, por ahí sirve, ¿no? El equilibrio, para que la subida de tensión y bajada no hagan eclosionar, cuando en realidad lo que estamos buscando es que eclosione el motor, y en todo caso volvemos a empezar pero bueno, es un poco eso en términos de... bueno, y en eso hay un montón, hoy decíamos con Néstor, un montón de cuestiones en términos de lo que son las diversidades y demás, y sigue habiendo una gran deuda, que es la que el feminismo puso en agenda, y creo que trabajo social en eso tiene que trabajar muy fuertemente, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos como uno de los temas matrices que pone en debate las libertades. Porque en eso son las mujeres y los cuerpos feminizados, los cuerpos con posibilidad de gestar y demás, los que están atravesados por eso, y donde, o sea, hay un montón de otras libertades, la de votar, o sea, la de elección, de poder elegir, que se vinieron y de las que no volvemos para atrás, como dice Néstor. Pero sin embargo, aún en ese amplio abanico de las cuestiones de género, sigue habiendo algunas en particular que atacan fuertemente una democratización genuina, porque vuelve a poner a algunos sujetos más subalternos que a otros. Y ahí el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es crucial si uno piensa sociedades igualitarias en el amplio sentido. Y ahí hay muchísimo para hablar en la formación. Bueno, política de equidad, una son la ley de paridad, puede ser se discutieron licencias, o sea, son todas aquellas medidas de política institucional dentro de las universidades que tiendan a achicar las brechas que se generan por algún tipo de desigualdad de género, en la que sea. La edad en las becas, CONICET modificó la edad de las becas, por ejemplo, y aún así queda corto, o sea, le da 2 años, 1 año, creo que no, 1 año de chance a cada mujer que haya tenido un hijo. O sea, si era 30 la edad y tuviste un hijo hasta los 31, no me acuerdo exacto, pero es un poco la lógica. Si tuviste 2, hasta los 32, como para que el currículum en esa partecita que se hace más difícil para las mujeres o quien gesta, y porque no hay, la ciencia no reemplazó el útero, puede hacer un montón de cosas, hasta cambiar el sexo ahora en términos pero el útero no lo reemplazó todavía artificialmente, ¿no? Entonces, en eso hay cuerpos que tienen útero, y son los cuerpos que pasan por ese momento, no hay otro. Y eso necesitan alguna atención diferencial por su propia condición, porque si no, no siempre lo diferente, no siempre la igualdad genera igualdad. Necesitamos tratar en este caso, por eso se llama política de discriminación positiva, aunque no me guste el nombre, necesitamos tratar la diferencia como diferencia para poder generar igualdad. ¿Se entiende? Si no, y esas cosas
para nosotros los trabajadores sociales no son menores en los modos de pensar el mundo, de mostrarle al juez, de mostrarle al otro cómo funciona ese mundo y por qué es necesario. Bueno, dentro de las universidades se está pensando en eso, ¿no? Todo lo que tienda a, y el CIN lo dice, y eso es no porque el CIN lo diga, pero digo, es un importante facilitador que se haya puesto en la agenda de las universidades, porque nos permite a los gestores, yo no saben cómo le corro, algunos lo dijo el CIN, vamos a la ley Micaela, el CIN lo dijo, el CIN, y nadie discute al CIN. Entonces yo ¿qué hago? Aprovecho en el buen sentido tácticamente, en la construcción de una estrategia, esa fuerza que nadie discute. No sé, nadie sabe, ve una entelequia al CIN, pero sirve la entelequia en términos, los trabajadores sociales sabemos muy bien, cuando tenemos que pelear recursos y demás, yo los peleo de mí. Y eso porque yo soy trabajadora social, sé hacer estas cosas también en el buen sentido, ¿no? Como para pelear que adherimos a la ley Micaela, y si es políticamente incorrecto. ¿Quién iba a decir que no? Hubo gente que dijo que no, pero no se animaron a votar que no. Entonces a veces, más allá de que sepamos que no es adhiriendo que resolvemos el problema, son momentos en donde uno va aprovechando estas cuestiones coyunturales para ir jugando alianzas fuertes y a la vez momentos de tensión para instalar cuestiones en las instituciones. Y lo sabemos perfectamente los trabajadores sociales que están buscando siempre el intersticio para jugar la construcción del poder, ¿no? Sabiendo que todos tenemos cuotas de poder relativas, pero que si nos unimos y demás y vamos encontrando, vamos generando. Bueno, políticas de igualdad, que tiene que ver con todo eso. Y después, claramente, como decía Néstor, que es sumamente importante lo de la curricularización o transversalización del enfoque de género en las formaciones profesionales y de posgrado. Que yo coincido absolutamente con Néstor, que si todo el mundo lo hace, tenemos un problema, si lo hace porque lo podemos hacer mal, solo porque esté de moda, solo porque... Que bueno, y que y además no creo en las universalidades, así por las universalidades en sí mismas. La universalidad será que tenemos que tender a eso, pero cada territorio, cada carrera tendrá que ir buscando el mejor modo y en proceso, porque nunca es de una vez y para siempre, para empezar a trabajar estos temas. Como hicieron ellos, adecuadamente, desde su proceso, decidieron un seminario, después fueron por otra cuestión. Bueno, a nosotros nos pasó algo parecido también, empezamos con un seminario. Es más, paradójicamente, en mi plan de formación profesional, que fue sobre los 90, había más cuestiones que no trabajaban en la currícula transversalmente que ahora. Pero también tiene que ver con las sujetas de ese momento que estaban formadas en esto, que venían investigando y demás, y que lo llevaban como de naturaleza inherente, sin problematizarlo como estamos haciendo ahora. Era de naturaleza inherente en ese momento. Después se fue perdiendo producto de que las que vinimos después, no todas nos fuimos formando en eso, y hoy volvemos a retomar esa problematización desde estas claves que se están planteando acá. Y el cuarto es la comunicación con perspectiva de género, que como decíamos con Néstor y mientras charlábamos en el almuerzo, a advertirles también que tampoco nosotros pensamos en perspectiva de género sin enfoque de derechos. Para nosotros van de la mano el enfoque de derecho para pensar los problemas, su comprensión, el diseño, la intervención y la evaluación o monitoreo, ¿no? Las dos cosas, no es una cosa o la otra en términos de... Y ahí hay varias claves teóricas, inclusive todos los estudios de coloniales y demás trabajan en clave estos temas también, no hablan de enfoque de género, hablan desde otra matriz, pero trabajan estos temas de las desigualdades en sus cruces con cuestiones étnicas, de edad, etcétera. Ahí hay un amplio abanico que hace a toda la epistemología feminista, que es abundante y que, como dice Néstor, hay que saberla, hay que conocerla, y creo que ahí sí hay un gran tema de formación del campo del trabajo social que nos vienen planteando, lo planteó Hermida tiene varios trabajos en esa clave con otras personas, bueno, los que venimos trabajando de perspectiva de género, y los propios debates que vayan encontrándose en ese marco. Y lo de la comunicación, hacer una aclaración. Lo que aparece en el espacio público es comunicación, en su momento era no sexista, es esto, mujeres, hola, todas y todos. Eso es un ejemplo de comunicación no sexista, que es un avance y que generó en mi facultad un montón de polémica cuando yo lo decía, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Porque además lo asociaban a la figura de la presidente, en muchos casos muy resistida. Entonces era como, bueno, hoy ya nadie me dice más nada, pero si yo le agrego todas, todes, o solo digo todes, no saben la que se arma. Me explico con lo que estoy queriendo plantear, porque tiene que ver con los dispositivos y las matrices de sentido que tienen las organizaciones con las luchas por el poder, y así como en un momento esto fue y hoy nadie me dice nada, esto otro que hoy es esperemos que en el camino de la
construcción se transforme, como claramente decía Néstor, en ese otro mundo natural. Subvertimos el orden para construir eso y nadie debería sentirse distinto pero bueno, ese es el camino, ¿no? Con toda la historia de las desigualdades que hay que revertir, ¿eh? Porque no es fácil revertir una historia. Por eso lo de la igualdad lo pongo entre comillas y lo pienso en términos de equidad. Pero esa es mi clave teórica. Ni mejor ni peor, es una clave nomás. Bueno, y lo de la comunicación, también contarles que es bastante más complejo que eso. Para los que son, bueno, acá no hay comunicadores, pero en mi facultad que tenemos comunicación, no es solo los modos de denominar o cambiar una E, es matrices de sentido y de construcción del poder. Para quienes seguimos una línea Foucaultiana, las palabras designan, construyen, destruyen, o sea, construyen orden, o sea, construyen vida. Y en eso, en términos de lo organizacional, hay un montón de cuestiones. ¿Qué me pasó el Día de la Madre? Yo no me ocupo de hacer las tarjetas para las salutaciones y las efemérides. Y cuando miro la tarjeta, claramente dije, ay, y estaba ahí, Decanato, Facultad de Humanidades. Nada, pasó imperceptible, la única que se dio cuenta fui yo. La tarjeta que creen que decía: feliz día a todas las madres de la comunidad universitaria. ¿Eso está bien o está mal? Nadie se dio cuenta. Para mí, digo, en mi clave, en esta clave, está mal. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Un hecho institucional como una efeméride, puesto en la clave de pensar políticas de la universidad, se traduce no solo en un cambio por los sentidos, sino en muchas decisiones institucionales que de a poquito van mostrando otros modos para incluir. Esa tarjeta que le hizo Laria, que después le dije, me dijo, tenés toda la razón del mundo. No me dijo, le dije después ya, porque ¿qué debería haber dicho? Si lo mirás con enfoque de género, así, mujeres, madres. ¿Sí? Si lo mirás con enfoque de inclusión y de diversidad, bueno, en este día, quienes han decidido maternar en sus múltiples formas y demás, más allá de, qué sé yo, feliz día y velemos por un mundo donde todo, una cosa así, ¿no? Donde el mensaje sea categórico de posición política institucional. Y retomo lo que dice Néstor, por más que uno trabaje los temas, no es imponiendo, que yo como decana lo logro, no es imponiendo, aunque uno impone, entre comillas, algunas cuestiones, porque juega el poder que tiene, que siempre en cuota relativa, como para hacer avanzar algunas cosas. Y con esto cierro. Nosotros tuvimos protocolo, por razones variísimas la evaluación, era la única facultad de la universidad que lo tenía, no por casualidad, sino por esto que les estoy diciendo, porque una decisión política y de política institucional de convocar a una mesa para empezar a trabajar esto. Y de empezar a instalar que era importante contra viento y marea y conseguir los votos. Funcionó el protocolo, se evaluó y hoy tenemos una oficina que se llama de protección de derechos y enclave de género. No solo el protocolo, porque el protocolo nos dio la pauta que terminó siendo una herramienta muy acotada, como decía Néstor. ¿Por qué? Porque toda denuncia se judicializaba. Y aparecía la punitividad como único modo en ese modelo de resolver situaciones de violencia. Y no todas las violencias, ni de género, ni de abuso, ni ningún tipo de violencia, tienen un único modo de resolución. Y no obstante se apliquen mecanismos punitivos, no resuelven algunas cuestiones que hacen al orden del ámbito de lo interpersonal, o que se dan en el plano de los micromachismos, como se llaman ahora, ¿sí? Y que además tienen que ver con cómo construimos mecanismos para deconstruirnos y que las relaciones interpersonales pasen por otros lugares para no... Y sí, resguardar todas aquellas violencias que son delito para el plano que amerita el delito. Porque para no instalar también esto que si todo es violencia igual y todo en una misma bolsa, terminamos de algún modo tergiversando el sentido, porque nada pareciera serlo. En esta disputa que hay entre el orden y el desorden, en el buen sentido, y lo que nos está costando que damos un paso para adelante y tres para atrás, y nos pasó con la IBE. En este país nos pasó con la IBE, que encima organizó al conservadurismo y a los fundamentalismos que antes hablaban desde la casa. Y hoy estamos todos organizados, de un lado y del otro, Y no solo acá, sino en redes del CONOSUR. Entonces la disputa política de estas cosas en el plano de lo público y de las militancias son fuertes y son duras, no podemos perder de vista. No estamos jugando un juego de niños. Son disputas fuertes de intereses, de poder económico y demás. No estamos hablando nada más de argumentaciones sobre cómo comprender el mundo. Tiene que ver con la lucha capitalista y otros temas. Esto es clarito y lo fue siempre, o más clarito ahora en términos de inteligibilidad de proceso. Bueno, pusimos la consejería en Derecho Sexual y Reproductivo. Tenemos el Centro de Estudio y Promoción de la Equidad de Género Flora Tristán.
Por ejemplo, financiamos los viajes para que vayan las chicas a los congresos de mujeres, las del movimiento feminista universitario. No les estoy contando un cuentito de hada, si quieren eso se puede. Al contrario, como dice Néstor, tenemos problemas, somos cuestionadas. Hay gente a la que no le conforman las decisiones institucionales, que quiere más y tiene razón en querer más, pero eso hay que ponerlo en una clave de proceso y de condición de posibilidad y de lecturas históricas y demás, como dice él. Si nosotros miramos lo que no había y lo que tenemos hoy, pero no siempre se puede pensar en clave histórica, pero si no miramos en clave histórica, no podemos poner en valor ese retrovisor y no podemos ver lo que nos falta para adelante, y nos peleamos entre nosotras y terminamos cuestionando entre nosotras cuando el adversario está en otro lugar, y eso hace a que la sororidad tenga un límite que es ético-político y que haya que repensarlo también en términos. La sororidad no es que las mujeres y las otras diversidades somos sororas todas con todas, o sea, yo no, con algunas mujeres no voy a ser sorora, pero no por, o sea, no sé, porque ideológicamente no me representan, es ético y es ideológico el límite en términos de... Y ahí abre una gran interrogante a la ley de paridad. La ley de paridad, sin agenda feminista genuina, es cierto, las mujeres llegan, pero nada más que eso, como llegaron los varones. No hace directamente a la transformación social. Y ahí la clave que los trabajadores sociales sabemos bien que no es solo género, sino es historicidad en el marco de la contradicción y de la complejidad. Bueno, con todas esas cuestiones, una de las críticas que yo tenía como decana, y creo que ahora un poco menos, entonces voy por el segundo mandato, el año pasado ni siquiera tuve oposición. Lo cuento, pero no como, lo cuento porque es parte de la construcción de proceso, y lo digo con mucho orgullo como trabajadora social, porque además soy la primera trabajadora social que llega en una facultad donde trabajo social es la más grande de las carreras, en términos de votos, pero solo no llega. Y ahí está antropología, entonces la disputa académica, hay muchas cosas que, bueno, y que tiene que ver con las cuestiones de género también, bueno, con todo eso, lo que me decían era, vos tenés una gestión excesivamente social y muy poco académica. ¿Se entiende? Como, y los propios, ¿no? O otros que me decían, por culpa que vos andás jodiendo con eso de género, nos van a terminar denunciando a todos, me decían los varones. Genuino su planteo, no lo estoy acusando de que, digo, porque son cuestiones que hacen a las interpelaciones de esos lugares de la deconstrucción, en eso que del orden y esa tensión entre orden y desorden, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Con mucho orgullo logramos que la universidad lo ponga como tema, que adhiera a la ley Micaela, y salió de humanidades, salió de la carrera de trabajo social, salió de humanidades esas alianzas, que no son menores, ¿se entiende? Y ahí marco la fuerza que tiene nuestra carrera, esa identidad profesional donde no escinde lo académico de lo social, sino que le da una impronta de identidad con límites y posibilidades a una agenda académica en clave social y de inclusión. Bueno, eso. Bueno, vamos a comenzar entonces el intercambio. La idea por ahí sería hacer comentarios o preguntas. ¿Quieren comenzar? Generalmente dentro de las universidades se lleva a cabo, muchos estudios respecto a las cuestiones de género más relacionados al campo de las mujeres, ¿no? Un poco creo que el trabajo de Néstor, por lo menos de lo poco que leí, él viene trabajando estas cuestiones de la masculinidad, digo que es un campo como que no se le prestó tanta atención y creo que es parte como fundamental, digo, para comenzar a pensar también desde ese otro lugar, ¿no? Digo, porque es como que hay una historia respecto al tema de los estudios de género, pero el tema de la masculinidad es como que comenzó, después del posguerra se comienza a hacer estudios de la masculinidad, pero siempre esa masculinidad hegemónica, digo, en ese sentido. Un poco le quería preguntar a Néstor, y a Giselle, como si en las facultades de ustedes, cómo vienen trabajando estas cuestiones respecto al tema de la masculinidad, ¿no? Como una línea de donde se puede comenzar a repensar el campo de lo social, ¿no? De las propias investigaciones, esta investigación de masculinidad incómoda, jóvenes, género y pobreza que hacía mención Roxana, es la tesis de maestría, y la tesis de doctorado es la de masculinidades trágicas,
violencia y abuso sexual en el ámbito familiar. Y en verdad que sí, que yo creo que se potencia más aún la importancia con el avance, digamos, de las conquistas del colectivo feminista. ¿Y por qué lo digo? Porque no puede haber, digamos, he sido convocado muchas veces a talleres, digamos, y sobre todo jóvenes, clase media o universitario, varones, hay una sensación de estar en Orsay en términos, digamos, de incomodidad absoluta, de no saber, de desconocimiento. No sé cómo me tengo que relacionar, de angustia, digamos, no sé cuándo se puede interpretar algo como un abuso, cuándo es, o sea, todo lo que era, cómo me tengo que deconstruir. ¿Qué es eso de construirse? Yo sé que está bien, así como fui siempre, no puedo seguir siendo, pero bueno, deconstruir no es sacar un chip y poner otro, digamos, es todo un proceso. Y en eso, lo bueno de eso es que emerja ese malestar, porque no hay ahí una cuestión defensiva de decir, no, están todas locas, mirá lo que vienen a plantear ahora. No es eso. Hay un reconocimiento a las compañeras, hay un reconocimiento de que hay una nueva etapa y quieren ubicarse en esa nueva etapa en un nuevo lugar. Y creo que eso es sumamente importante. Y justamente los estudios de masculinidades partieron, digamos, hubieran sido imposibles, creo yo, si no hubieran pasado todos los estudios de esta genealogía que marcaba un poco Giselle, si la cuestión si la revuelta de Stonewall no hubiera existido, digamos, y todo lo que significó eso para hacer visible la cuestión de la diversidad. Y cómo, el otro día pensaba, cómo también cuando uno ve en proceso, yo creo que, por ejemplo, el movimiento de mujeres y el Encuentro Nacional de Mujeres, que si no me equivoco está desde el año 86, yo creo que hubiera emergido mucho más tarde si no hubieran existido las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Yo creo que ahí hay una cuestión en un momento tan oscuro de la historia argentina, esas mujeres que desaparecieron, las tres de las fundadoras, y no les importó nada y siguieron, y que hoy están cumpliendo 40 y pico de años las abuelas, y terminó la dictadura en el 83 y en el 86 es el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Digamos, ahí yo creo que hay un vínculo que de unas experiencias se reproducen en otras, digamos. Y creo que un poco me lleva a pensar eso, porque en los primeros encuentros aparecían stand de las abuelas con las fotos de sus nietos, que por aquellos momentos eran muy niñitos, y de cuando eran bebés, que andaban buscando sus nietos. Entonces, creo que ahí hay un hilo que une, digamos. O, qué sé yo, si podemos ir más atrás, todo lo que es, de hecho, digamos, las propias madres, algunas venían de las que desaparecieron, digamos, venían con experiencia de militancia, otras con experiencia en sindicatos, o sea, también ahí hay otro entramado que lleva a la participación de la mujer en la política. Después muchas se reconocen, digamos, que no tenían nada que ver con la política y que eso les llevó a dar el salto a lo público, a lo político, al reclamo, a la militancia, a la calle, y desde esos lugares que eran los lugares más sagrados para la mujer en términos tradicionales, que era el lugar de la abuela y el lugar de la madre. Digamos, transformar eso en una cosa tan naturalizada en un hecho político es tremendamente importante. Y creo que también de los propios estudios del feminismo, y cuando aparecía esta cuestión de los varones como un todo generalizado,
en un momento, digamos, como un todo que oprime, que desde su lugar de jerarquía, etcétera, en un momento llegó la necesidad de decir, bueno, pero a ver, ¿qué es eso? ¿Es todo lo mismo? ¿Cuál es la realidad de esos varones? Y que ahí fue como el puntapié de pensar este tema de las masculinidades. Yo creo que también uno puede encontrar, si se quiere, algunos factores comunes, algunas características de las masculinidades, pero también hay que atravesarlo por clase, hay que atravesarlo por etnia, hay que atravesarlo porque si no quedamos siempre como esencializando una de las miradas y eso no está bueno, digamos. Pero sí en términos de, qué sé yo, algunas cuestiones, digamos, sí creo que son factor común de pensar, por ejemplo, en cierta concepción de la jerarquía masculina, digamos, y eso atraviesa todas las clases. Y más o menos, pero la mujer como objeto en esas entrevistas a hombres que estaban cumpliendo condena por haber cometido algún delito en el ámbito familiar, en esas reconstrucciones de sus vidas aparecía una visión muy tradicional de cómo vivenciaban la cuestión de género. Digamos, la mujer tenía que hacer lo que él decía porque él era el varón, él el jefe de familia y siempre fue así. Entonces también yo creo que ahí estas cuestiones de violencia que muchas veces aparece tiene que ver con que, qué sé yo, uno habla español porque nació acá, si hubiera nacido en China hablaría chino y no podemos hablar otro idioma si no estudiamos ese chino. Bueno, acá creo que lo aprendido es esa forma de la masculinidad y revisar eso. Son siglos y siglos de construcción que vienen con ese peso histórico. Revisar eso es muy complejo. Y ahí creo que tiene mucha importancia el papel del Estado. En esa cárcel, con 1.500 internos, había 2 trabajadoras sociales y 2 psicólogas. Uno de los entrevistados hacía 15 años que estaba y le quedaban 7 más por cumplir condena. Y en todo ese tiempo, lo único que había tenido con una psicóloga a los 5 años de estar ahí dentro, una entrevista de 15 minutos con una psicóloga, nada más. Después estaban los pastores evangelistas, que, digamos, excelente, digamos, su tarea, que haya una iglesia que quiera hacer un trabajo en las cárceles, bienvenido. Pero el Estado tiene que ser el que tiene que estar ahí con un equipo interdisciplinario cada 25 grupos de 20, 25, 30 internos para poder revisar. La sola condena no permite revisar el por qué esa persona ejerció violencia. Entonces, cuando sale recargado, sale con una cuota de resentimiento por haber estado 15, 20, que va a ir a buscar a quien motivó eso, y la culpable es la persona, la mujer, digamos, para esa mirada, si no es revisada. Entonces ahí hay como un problema, y yo creo que todos los estudios de masculinidades aportan mucho a eso, que hay mucho por hacer. Y no solo con las mujeres, también hay otra cuestión. Nosotros ahora estamos estudiando la masculinidad como factor de riesgo. Los varones matamos a las mujeres, pero 5 veces más nos matamos a nosotros. 5 veces más nos suicidamos más que las mujeres. Ahí hay una cuestión de género. No se puede pensar eso si no pensamos el género. ¿Por qué? Porque nos estamos midiendo continuamente con otros varones, porque estamos... Yo vivo a 20 kilómetros de La Plata. Hay una avenida a las 3 de la mañana, los pibes acostados a alta velocidad en la moto, acostados así, en un grado de demostrarle a algún alguien todo el valor, toda la valentía que tiene para hacer eso. Eso no lo hace una mujer. La mujer no le tiene que demostrar nada a nadie. Los varones continuamente tenemos que estar demostrándole a otros varones cuál hombre somos, cuál valientes somos, y eso es un problema que también hay que deconstruir, y en eso tenemos que desconstruirlo socialmente, todas y todos y todes. Sí, no, coincido. En lo que no coincido es que las mujeres no le tenemos que demostrar a nadie. Ahora te paso. No, yo encuentro también una clave interesante. Yo no estudio masculinidad en la facultad. Hay sí grupos que estudian masculinidad en el Instituto de Doble Dependencia, de Sociales y demás. Y intentamos que las investigaciones tengan la articulación con los grupos y los movimientos y las asociaciones también, ¿no? Como para
que no sea, que estén involucrados inclusive, como que es toda una lucha institucional también, como investigadores, adscriptos o extensionistas, bueno. Pero sí encuentro una clave interesante en lo que yo hago, que son estudios de familia, en lo que es el enfoque de la democratización sociofamiliar de Di Marco y otros, porque en el tema de las familias en plural y las transformaciones, ahí hay una gran línea para explorar masculinidades, feminidades, diversidades en claves porque lo que interpela es quién hace qué cosas en el espacio de lo privado, cómo nos vinculamos interpersonalmente, cómo pensamos la socialización de los niños desde el decir, el hacer y las prácticas. Entonces para mí esa clave es importante. De hecho, en la línea que yo sigo en mi tesis doctoral, tenemos la investigación, pero la que yo estoy siguiendo en mi tesis doctoral tiene que ver exclusivamente con un estudio de casos y etnografiar los sentidos de casos que no entran dentro de la norma del matrimonio igualitario, sino que tienen otros arreglos cualitativos bajo la hipótesis que hay una decisión de conformar familia, pero ahí los elementos tradicionales de la familia, de las concepciones vigentes, no solo que no está varón-mujer, sino que no está la cohabitación, no hay pareja, no hay hay un vínculo afectivo, pero no es un vínculo de relación sexual, pero sí hay decisión de tener hijos, porque ahí es la decisión de tener hijos, de ser padres, lo que habilita la conformación de esos núcleos familiares. Entonces ahí hay un gran corrimiento, que un poco es la línea que también sigue Diana Mafía en algunos de sus estudios y demás, dentro de lo que hay muchas, pero digo como referentes conocidas, que ahí me parece que es interesante explorar desde una clave que es diferente a pensar solo feminidad o solo masculinidades. Todo es legítimo, pero para trabajo social nosotras encontramos ahí un espacio interesante para pensar cruzadas estas cuestiones desde el campo de lo social. No hay procesos universales, o sea, no hay cuestiones universales en esto, y los trabajadores sociales sabemos, no hay receta. Lo que hay en todo caso es procesos institucionales particulares en clave histórica, y podemos recuperar buenas prácticas o malas prácticas, si quieren, que nos puedan servir compartidamente para retomar procesos en cada una dentro de la historia. Y a la vez los procesos tienen avance y a veces tienen retrocesos. Eso es así. En estas luchas es así. En el espacio de lo público en general, de la política pública y demás, en el Estado, y también adentro de nuestras organizaciones. Porque no hubiera el caso ahora, pero digo, eso es así, es parte de una clave de lectura de lo social y de lo real, ¿no? Así que me parece muy bien lo que vos estás diciendo, pero sí podemos aprender de las buenas prácticas de otros y demás. Apelando a lo complejo de las instituciones, justo hoy conversábamos hace unos días atrás, fui título de un diario donde decía que la Facultad de Trabajo Social de La Plata no implementaba la ley de identidad de género. Y una situación particular, digamos, de un estudiante que con su DNI de mujer pedía ser reconocido como varón. A los 15 días estaba la resolución firmada, el 15 de abril, lo había pedido a fines de marzo, y salen los padrones para las elecciones y sale con el nombre del DNI. Entonces, automáticamente es título de diario, digamos. Y esas son las complejidades que muchas veces aparecen, porque lo que está al alcance de uno lo hace, ahora no tiene el impacto de que la universidad tiene otra cuestión que tiene sus razones, que uno, particularmente yo no las comparto, digamos, pero son sus otras razones, de que si no está el DNI, no cambia la figura del padrón, no hay una acertada interpretación de la ley de identidad de género, pero uno es la facultad, representa a la facultad, no representa a la universidad. Entonces, en esas complejidades es como que continuamente uno está remando en médano, porque, como decís vos, porque hace todo lo que puede, pero muchas veces se reclama más y a su vez se lo acusa de que no hace lo que ya hizo. Entonces, como muy complicado estar en las instituciones, y en esta cuestión de que no querés hacer gestión, tal vez haya algo de esto. Bueno, contarte, yo soy docente de esta casa, feliz de estar en esta casa, y sí considero, en función de lo que vos dijiste, en trabajar en esto de claves, desde qué lugar nos estamos posicionando
y posicionamos a nuestros alumnos, porque no solo somos formadores, sino que nos formamos en y con al lado de. Y comparto plenamente que no podemos plantear absolutamente nada parecido a la categoría de género si no pisamos el barro desde quienes lo construyen, lo padecen y están en el ámbito de lo societal. Desde esos espacios me parece importante reconocer que la Facultad de Humanidades abrió caminos y puentes con las instituciones y que nos retroalimentamos, porque la academia tiene un sentido desde el lugar que los académicos nos dicen, que nos tenemos que parar y plantear, pero las teorías caen cuando la realidad nos sobrepasa. Y creo que allí es donde están los movimientos feministas, donde desde el Observatorio Feminista, desde los grupos de la diversidad, desde quienes amasan la masa de la trama de lo femenino, de los sentidos, vamos a encontrar respuestas que la academia a veces no tiene, pero los traemos a la academia y juntos podemos laborar. Entonces eso también me parece importante, que la academia no tiene todas las respuestas, que somos inacabados y que tenemos que tener la humildad suficiente para bajar al llano todo el tiempo y construir junto a nuestros alumnos puentes. Me parece eso lo importante y reconocer que eso también nos da el trabajo social desde el espacio. Reconocía esto que vos planteabas desde esa gran horizonte de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, yo te cuento que soy docente, además de trabajadora social, de una cátedra que me apasiona. Yo siempre digo, este espacio es el recreo, que no me lo da las prácticas. Entonces, ¿y qué es la Cátedra de Psicología del Desarrollo? En donde permanentemente venimos, replanteamos, redibujamos, pintamos con otros colores y diseñamos nuevamente estos puentes entre extensión, investigación, docencia. ¿Y por qué? O sea, esto te lo puedo contar porque lo trabajamos en el ámbito académico junto a nuestros alumnos. Y ese hilo conductor de derechos sexuales y reproductivos abre el espacio de la cátedra para plantear el tema de las subjetividades. Y yo te puedo asegurar que todos nos sorprendemos, porque decimos alumnos, no me dejan mentir, 19, 20, 21 años y algunas otras personas que ya vienen con otros vínculos, con otras, digamos, cuestiones que vos estás planteando, estas miradas nuevas de familia, que también me parece muy interesante, como una necesidad para profundizar, abrir, no cerrar, abrir. Y creo que eso es lo hermoso que nos plantea este dispositivo, la posibilidad de abrir. Y en muchísimos casos nuestros alumnos universitarios, trabajadores sociales, o sea, con la mirada puesta en ese horizonte, no saben de qué estamos hablando cuando decimos qué son. No nos podemos reconocer desde qué lugar podemos tener o ser considerados sujetos de derechos. Entonces, esto que vos decías también, el tema desde el paradigma de los derechos, desde qué lugar, para mí es el horizonte que abre. Entonces, bueno, eso quería aportar y decirte que me parece que como nosotros surgimos como facultad, el Departamento de Trabajo Social, la licenciatura, se crea en nuestra Facultad de Humanidades en la década del 90. Y venimos de la mano de un proceso de formación con un prisma y un paraguas ideológico cristiano. Entonces, y convivimos en la formación con el Instituto Fray Mamerto Esquiú. Entonces esto no es poca cosa, son disputas de poder, de sentido y de habilitaciones de títulos en términos de competencias. Entonces también me parecía bueno decirlo, porque me parece que dentro de lo que implica vivir en una provincia como Catamarca, donde la conquista por algunas cuestiones se traduce solamente a qué conquistamos las mujeres, y nos estamos olvidando de nuestro, no solo lo binario, yo planteo la diversidad, porque el problema de las masculinidades existe también en la diversidad. Entonces tiene que ver, me parece, desde qué lugar nuestra sociedad nos está construyendo en la identidad como sujetos y qué es lo que estamos tomando nosotros. La academia tiene un saber,
y un conocimiento que circula, el académico, pero no es el único. En la Academia Ortodoxa es el único y está allá sagrado y demás, y salimos, bueno, ni que hablar, ya sabemos eso, pero digo, en eso también trabajo social ha aportado mucho en el campo de la ciencia social a la interpelación de, ¿no? Y bueno, y ni que hablar de las teorías críticas, Boaventura, que circula bastante, porque por ahí no sé si circula tanto la perspectiva crítica como perspectiva, pero sí circulan autores desde esa perspectiva. Uno de ellos es Boaventura, y en eso la noción de saberes y este encuentro y pensarlo en términos de claves, vuelvo a insistir con todo el aporte de María Eugenia Hermida y equipo y colegas, que es sumamente enriquecedor en esta línea, que debe haber otros, yo porque la sigo a ella, digo, y sé que estuvo acá y demás, por eso la traigo, no va en desmedro de nadie, sino en todo caso a favor de seguir una línea que sé que estuvo y demás. Es muy, en términos de claves de pensar desde las ausencias y desde las presencias, es sumamente importante para revisar las prácticas de enseñanza, de investigación y de extensión, los vínculos y demás, en el ejercicio del micropoder que tenemos. Ahí no necesitamos que el rector cambie eso. Lo hacemos como en esa famosa autonomía de cátedra que tanto esgrimimos. Puede ser que se opongan, pero tenemos márgenes interesantísimos de poder. Y hay que decir algo sobre el poder. Nuestra profesión es feminizada. Ni que hablar de Graci, Genolet, que siguen esa línea, o sea, que problematizaron y demás. Y seguimos teniendo problemas con el poder, porque la profesión sigue teniendo alta feminización, y las mujeres, por la clave de socialización, tenemos problemas para vincularnos con el poder. Y cuando digo poder, no digo el poder vertical, impuesto, ni a la manera ortodoxa, autoritaria. Digo la construcción de poder genuino bajo el modelo de Boaventura o el que quieran en términos de... Y eso es para pensarlo. Porque hacemos muchas cosas en clave de poder, pero no lo podemos visualizar, por lo que decía Néstor, porque no nos socializamos en esa clave. Yo trabajo con las mujeres en la Casa de la Mujer, por ejemplo, una ONG. Entonces dice, no, porque el intendente me dio la plata, porque entonces yo fui y le dije, y no sé qué. Y yo digo el otro día, el intendente te dio, porque vio la capacidad que tenés, vio el grupo de mujeres con el que trabajás, no te dio por casualidad, vos estás construyendo poder. ¿Me explico con lo que digo? Entonces ella después me dice, me estás haciendo ver algo que no vi. Por ahí no, yo se lo dije así porque me nació en un vínculo, pero digo, es cierto, las mujeres tenemos un problema para ver lo que hacemos en clave de poder. Claramente. Y si no vemos la clave de poder, la transformación se vuelve bastante más difícil, porque trabajamos mucho y reproducimos. Y ahí me quedé pensando, y lo voy a decir, pero me surge recién, me surge de lo que salió. No sé si las mujeres no tenemos que afirmar que somos mujeres o reafirmar que somos mujeres. Lo que no tenemos que reafirmar es que somos madres. Pero cuando nos corremos de esa asociación automática, de que no somos, porque en realidad en la realidad dominante no somos mujeres, somos madres. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que no tenemos que reafirmar. Donde nos corrimos de ese lugar y tiene que ver con la clave de poder, tenemos que reafirmar. Y no solo que tenemos que demostrar, tenemos que explicar por qué queremos tener poder, por qué queremos estar en la política. No solo que tenemos que demostrar capacidad, tenemos que explicar por qué. Cuando somos sujetos, ahí hay, y no es menor ese giro, como no es menor la noción de amor romántico. Porque a mí a veces me preguntan, ¿vos no crees en el amor? Sí, yo creo en el amor. Pero lo que deconstruye la noción del amor romántico, que fue el dispositivo matricial para todo esto que estamos hablando de la desigualdad, para el modelo de familia nuclear, etcétera. Pero ahí, y en eso tenemos que pensarlo en clave de feminización de la profesión, y en nuestra carrera casi se lee poco de eso, salvo algunas materias, pero no deja de ser una clave interesante para explorar la recuperación, así como recuperamos los textos clásicos, los estudios de las mujeres, ¿no? De nuestras pioneras, toda esa rama en esta clave, ¿no? De construcción de poder. Yo creo que siempre tenemos que demostrar, cuando nos corremos de los espacios domésticos, que somos buenas madres. Siempre hay que demostrar que somos buenas madres. Bueno, yo les quería contar que nosotros desde el año 2017 tenemos aprobado el protocolo sobre violencia de género, y en esto que hablaba Celeste, que también Celeste está a cargo de la Cátedra Género y Diversidad Sexual dentro de la Facultad de Humanidades, es referente, trabajadora social.
esto de que los trabajadores sociales, a pesar de ser una carrera de corta trayectoria acá en la facultad, pero con una impronta fuerte en la profesión en todos los ámbitos, o sea, Celeste dentro de esta cátedra, dentro del protocolo de violencia de género, docentes nuestros de nuestra carrera de trabajo social, se está trabajando sobre posgrados en cuestiones de género. Pero a nosotros los trabajadores sociales, esto siempre cuando lo trabajamos desde las cátedras decimos, nuestra región, creo que a diferencia de otras ciudades mucho más grandes, nuestra región es totalmente con una impronta fuertemente religiosa, en donde hablar de ciertos temas somos pocos y nos conocemos mucho. Entonces, de hablar de ciertos temas como el aborto, sobre la incorporación de la educación sexual integral en las escuelas y tantos otros temas de la identidad de género, es un tema que incomoda, nos sigue incomodando. Para nosotros es natural hablarlos desde la academia, pero los trabajadores sociales que vamos a campo y a terreno, hay cuestiones que no se hablan, en esto que vos decías, como en donde se pone en tensión o se incomoda un poder patriarcal totalmente dominante, y en donde la religión fija muchísimo y marca muchísimo a las personas. Entonces, pero amén de eso, la realidad, como dice Celeste, la realidad nos supera. Cuando desde la universidad, cuando desde las organizaciones, cuando desde la comunidad se nos piden capacitaciones, los seminarios, los cursos se llenan de gente, se llenan de docentes, se llena de gente de organizaciones que piden que se trabaje sobre educación sexual integral, nos piden que se trabaje sobre identidad sexual, sobre diversidad sexual, porque es un tema que interesa, es un tema que nos atraviesa, es un tema que irrumpe en todos los espacios, y donde existe la necesidad de que se hable de esto, a pesar que estamos en esa ambivalencia y en esta contradicción constante. Yo soy activista feminista y trabajo mucho en terreno con esta deconstrucción de los patrones patriarcales. Realmente cuesta mucho en Catamarca porque, como decía acá la colega, hay temas que no se pueden tocar. Aparte, yo soy docente investigadora en un instituto privado y hay algunas temáticas que no nos permiten indagar o cuestionar, y ahí nos ponemos en tela de juicio nosotros, los trabajadores sociales, cuando adoptamos otro posicionamiento que no es el absoluto, el aceptado, ¿no? Pero mucho para interpelar, me interesó mucho esta cuestión, porque yo trabajo específicamente con violencia de género, de tener que siempre orientarnos por lo punitivo, ¿no? Por esta orientación de que todo se soluciona en el marco de este proceso de judicialización, que también es tedioso, porque es tedioso, yo lo vivo a diario, y esta necesidad como trabajadora social de tener que ocupar otros espacios o de repente reinventarnos nosotros para solucionar otras problemáticas que atraviesan a la mujer, que atraviesan al género. En la agrupación que represento tengo chicas trans que también son activistas y realmente hacen un aporte muy significativo a nuestra lucha, pero es muy difícil todavía que las dejen de nombrar como él. Él me dijo, él me escribió, él me llamó. Ay, esa cara que se nos transforma a nosotras, porque lo vemos y lo sentimos y nos representamos, ¿no? Con simbolismos que todavía seguimos afianzando y otros que necesariamente tenemos que decodificar, ¿no? Que deconstruir y volver a, inclusive nosotras mismas como trabajadoras sociales. Ayer hablé con un grupo de estudiantes de trabajo social del IES, que justamente una doctora que está evaluando sus anteproyectos le dijo que nosotras no estábamos, que ellas no podían estudiar violencia de género, que era para los psicólogos. Y venían asustadas las chicas, les digo, no, pero ustedes tienen que defender, o sea, ¿de qué estamos hablando? Tienen que defender primero lo que nosotros somos como profesión y todos los espacios que podemos trabajar, ¿no? En el marco no tan solo de la investigación, sino de las intervenciones. Y también ustedes repensarse, ¿no? ¿Qué carajo están haciendo? ¿Qué posición están adoptando en la institución? Para que alguien tenga el atrevimiento. Yo he trabajado inclusive hasta con cooperativistas, que es un espacio absolutamente acá patriarcal, se acentúan, todos los presidentes son varones, la mayoría son varones, y sin embargo hemos podido trabajar como profesional en esos espacios. Muchísimo para trabajar acá en Catamarca, realmente muchísimo para
también nos cuesta establecer vínculos, ¿no? O redes que nos permitan justamente lo que decís vos, ¿no? Asumir un posicionamiento de poder y poder ir atravesando algunos obstáculos que se presentan. Se va pensando, repensando y bueno, estamos a disposición. Si hay algo que tienen las tecnologías, la información y la comunicación es que si bien no resuelven todo, también permiten acercarnos a algo que antes era, ¿no? De intercambio, de apoyos, y de también de aprender a utilizar esos medios que son de los jóvenes y demás a favor de todas estas causas, como para ir instalando cuestiones, interpelando por lo menos las cuestiones de sentido común en lugares donde por ahí esa herramienta es más sencilla que otras, no es la única, ¿no? No, solo agradecerles, y creo que así como el concepto de la categoría de género surgió como para denunciar que algo no estaba funcionando, ojalá a futuro esa categoría sea parte de los libros de historia y que ya no tenga sentido porque no estaría explicando ninguna diferencia entre las personas. Pero bueno, con ese horizonte allá vamos y ojalá. Bueno, vamos a ir sellando el espacio, porque bueno, tanto Giselle tiene que estar también a las 6:30, así que bueno, sería importante también porque hay una continuidad y va a profundizar algunos temas que también estuvimos tocando hoy. Así que bueno, muchas gracias por venir, por estar, por comentar, dar su parecer a este espacio. Agradecida de nuevo por ustedes, porque están y porque bueno, tomaron este tiempo para acompañarnos y compartir sus experiencias. Eso es muy valioso, bajando del avión, comiendo y llegando acá. Así que bueno, les damos un aplauso y le vamos a entregar